Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy vamos a empezar el programa con un testimonio de un joven de 17 años que escapó de las garras de Sendero Luminoso, y él señala que dice: y deserté de Sendero porque muchos de mis compañeros murieron por nada. Este es el impresionante testimonio de Roger Guevara Vargas, un joven de 17 años que fue secuestrado por Sendero Luminoso. Pero esto no es lo peor. La madre del muchacho también fue secuestrada, sin embargo, ella fue rescatada en su momento. Y es que el caso de secuestro de niños por Sendero Luminoso no es el único, no es de ahora. Y para hablar sobre este tema y ampliar un poco más, nos acompaña Rubén Vargas. Él es consultor en temas de seguridad y narcotráfico. Muchas gracias por estar aquí, Rubén. Encantado, gracias por la invitación. Diríamos que este es casi como un caso emblemático de este caso del joven Roger Guevara Vargas. ¿Cómo es que él logra escapar de las garras de Sendero Luminoso? No sé si llamarlo emblemático, pero sin ninguna duda son hechos recurrentes ya, que se han venido registrando desde hace varios años atrás. Creo que el problema de los peruanos secuestrados, los peruanos en cautiverio dentro de la zona que controla el grupo terrorista en el BRAE es una de las grandes deudas que tiene el Estado peruano, es una de las grandes deudas que tienen los gobiernos que han sucedido desde el año 2000 para adelante con la población que vive en esa zona, que vive en esa parte del Perú. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando el grupo terrorista empieza a reactivarse en torno a una ideología mucho más radical inclusive que el Sendero Luminoso original, es decir, el Sendero Luminoso fundado por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, empiezan a reclutar a niños, a adolescentes, a jóvenes con un nuevo discurso. Y estos jóvenes, estos nuevos reclutas, no siempre han estado por voluntad propia, sino han sido secuestrados de los centros poblados, de los caseríos, de las zonas donde los cocaleros ingresaban a cultivar coca y a enlazarse con el narcotráfico. Y la población más vulnerable, o el grupo de peruanos que en número mayor a 100 a 200 están en este momento en cautiverio en el grupo terrorista, son los ashánicas. ¿100, 200? Son los ashánicas, sin duda. Pero inclusive hasta un poco más podría Rubén, decirse, porque no solamente, como en el caso del muchacho que has mencionado, no solamente están en las líneas del grupo terrorista como combatientes, es decir, como hombres armados y preparados para la acción terrorista, para la acción criminal, para las emboscadas, sino también tenemos que pensar que hay poblaciones, y en esta parte son los ashánicas las principales víctimas, que están en los llamados centros de producción de los ríos N, Tambo, Apurímac e inclusive el Mantaro. Son poblaciones ashánicas que están encargados de producir los productos de pan llevar, o son los encargados de trasladar toda la logística y la indumentaria que el grupo terrorista utiliza. Es decir, son utilizados como animales de carga, son utilizados como masa cautiva para la producción de la tierra en las zonas donde el grupo terrorista se moviliza de manera frecuente, ¿no? Entonces estamos hablando de varios cientos. Recuerdo yo que el año 2004, en el gobierno del presidente Toledo, se rescató a 120 personas, entre mujeres, niños y ancianos ashánicas, y hubo todo un proceso de reinserción a las comunidades. Entonces allí se dio cuenta, en un informe que se hizo, de que habían varios cientos de ashánicas que estaban en la condición de cautivos, pero no se hizo a partir de ese año del 2004 mayor acción para recuperarlos. Entonces allí hay un gran tema por hacer, porque estamos hablando de peruanos que están todavía secuestrados, que están todavía esclavizados por un grupo terrorista. Pero ¿qué le queda en adelante a este joven? Porque desde los 6, 7 meses, si es que no me equivoco, ¿no es cierto?, que fue secuestrado por Sendero Luminoso, él se ha educado con el marxismo, leninismo, maoísmo. ¿Cómo es que un joven que tiene toda esa formación en la cabeza puede reinsertarse nuevamente a la sociedad? Y cómo es que, un poquito la historia, para contarle al público que todavía no se ha enterado, cómo es que él logra escapar, ¿no es cierto? Porque escapó el año pasado, en agosto del 2012. A ver, el hecho de que haya sido formado con estas ideologías
extremistas, con estas ideologías violentistas, especialmente el maoísmo, nos tiene que hacer pensar un poco en que no es ese adolescente, ese joven, no ha sido preparado en principio para ser un narcotraficante, sino ha sido preparado para ser una persona que bajo la ideología marxista maoísta empuñar las armas y enfrentarse a lo que ellos llaman el viejo Estado, a lo que ellos llaman las fuerzas represoras, a lo que ellos llaman el imperialismo. Pero entonces, ¿cuál es la labor específica que tiene que tener el Estado en ese sentido? Bueno, primero que es un poco consecuencia de décadas de abandono. El BRAE, como siempre hemos señalado, ha sido el patio trasero de los gobiernos regionales, ha sido la zona olvidada del gobierno nacional, y lo que pasaba en el BRAE simplemente no le interesaba a nadie. Y por eso es que creció el narcotráfico, por eso es que el BRAE se convirtió en el refugio final del grupo terrorista. Ahora recién, a raíz de las muertes, de las emboscadas y del crecimiento exponencial del narcotráfico, estamos mirando, estamos girando, estamos poniendo los reflectores en el BRAE. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos de turno? Sin ninguna duda, primero el abandono en el que ha estado el BRAE, y ahora, obviamente, ese proceso de recuperar el BRAE, eso es un proceso largo, es un proceso muy costoso, es un proceso que seguramente va a tomar muchos años más si es que tenemos suerte de detener primero el crecimiento del narcotráfico y segundo, terminar de aniquilar al grupo terrorista. Ya para cambiar de tema, decía al principio de esta entrevista que no es el único caso. Hay el caso de los pioneritos, por ejemplo, que creo que la primera dama de la nación tuvo a bien ponerlos a recaudo, y creo que también ella iba a llevar la tutela o una cosa así, o iba a estar al cuidado de ellos. Eso es uno. ¿Cómo es que sigue este caso? Y en el caso de Roger Guevara Vargas, a él, bueno, tiene 17 años, pero ¿sobre él va a pesar algún cargo? No, a ver, el tema de los llamados o de los mal llamados pioneritos, insisto de que son cientos. No estamos hablando de casos aislados, no estamos hablando de 2, 3, 10 o 20 personas. Yo creo que son cientos. Y precisamente por eso es que hay una especie de siniestro relevo generacional en el grupo terrorista. Es decir, aun cuando a los actuales mandos, a los actuales combatientes se los aniquile, hay todavía una generación que está en ascenso, que está en instrucción, que probablemente tomen lugar cuando tengan la instrucción completa o cuando tengan la edad más desarrollada. Entonces, estamos hablando de un círculo siniestro, de un círculo vicioso en el que lamentablemente los gobiernos no han podido enfrentar, no han podido cortar. Y claro, eso se alimenta o eso existe solamente gracias a los fondos, a los dineros del narcotráfico. Entonces, es un problema complejo que necesita un tratamiento y una estrategia integral. ¿Qué va a pasar con este joven en términos penales? No tiene, si se comprueba, si se corrobora que tiene la minoría de edad, es decir, menos de 18 años, sin duda de que su tratamiento no pasa por un proceso penal, sino tiene que tener una tutela especial, básicamente para no cambiarle el discurso, no cambiarles las cosas que ha recibido en el BRAE, que es un proceso ya bastante complejo y necesita de un apoyo profesional muy especializado, sino es básicamente mostrarle lo que en realidad son las cosas más allá de lo que es el BRAE, más allá de lo que es el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? No es el blanco y negro que el maoísmo y el marxismo señala, sino la sociedad y sus instituciones son mucho más ricas y las oportunidades que brinda el sistema tienen que estar ahí también con él. Vamos a ir a la pausa porque tenemos que seguir conversando con usted con más temas, ¿no es cierto?, muy interesantes, pero luego de la pausa, ya volvemos.